¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, vamos con una de las clases, con un vídeo de Reiki y despertar espiritual. Te insisto muchísimo que Reiki no es únicamente una técnica de imposición de manos, no es una única técnica para hacerle a otros, para hacerme a uno mismo, no es solo una terapia, sino es un profundo camino de despertar espiritual. Entonces hoy te quiero compartir 6 señales a las personas que estáis entrando en el camino o ya estáis en la formación, para que veas 6 señales que te des cuenta de que estás despertando espiritualmente. Mi nombre es Javier Roba, soy maestro y fundador de la escuela Reiki en tu vida y te voy a hablar de estas 6 señales y 6 señales que son importantes. ¿Por qué? Porque muchas pasan desapercibidas. Muchas veces yo tengo alumnos o seguidores que me dicen: Javier, he visto esto en el tercer ojo, ¿será que estoy despertando espiritualmente? He visto esto en el otro lado. Y eso pueden ser cosas que a veces no ocurran, pero créeme que el despertar espiritual no vamos a buscar poderes extrasensoriales, no vamos a buscar ver luces de colores. Creo que era Carl Jung que decía: no te vas a iluminar viendo luces de colores, sino descubriendo y sanando tu propia sombra. Y eso es verdaderamente el despertar espiritual como yo lo entiendo. Por lo tanto, te voy a hablar 6 señales claras, pero que muchas veces pasan desapercibidas, por las cuales seguro que estás despertando espiritualmente si te sientes identificada como mínimo en 3 de las 6 señales. Así que venga, vamos allá. Genial, bueno, primero vamos a ver, te defino para mí qué es el despertar espiritual, porque muchas veces hay mucha confusión en ello, y después de darte las 6 señales te voy a dar por qué hay personas que profundizan y otras personas que no, y lo vas a entender de manera muy clara, así que quédate hasta el final. Entonces, ¿qué es el despertar espiritual? A mí me gusta decirlo que es como el proceso de vuelta a casa. ¿Qué quiere decir el proceso de vuelta a casa? Que te das cuenta que no únicamente eres un cuerpo físico, te das cuenta de que la vida es mucho más de lo que habías percibido, de lo que habías entendido. Te das cuenta que además de un ser físico, eres un ser espiritual. O más aún, eres un ser espiritual que estás viviendo una experiencia física. Entonces, eso es el despertar espiritual, empezar a llevar eso de vuelta a casa, que es la esencia. Tú eres pura esencia, eres puro ser, eres puro amor, y como hemos perdido el camino, el despertar espiritual es el camino de vuelta a casa. Es como si, por ejemplo, vas paseando por la calle y no te das cuenta, y de repente te das cuenta que estás perdido y dices: ostras, estoy perdido. ¿Dónde está mi casa? Mi casa está allí, pues ahora vuelvo el camino de vuelta a casa. Pues esto es igual, vamos andando por la vida y hay un momento que nos damos cuenta que estamos perdidos y queremos volver hacia casa, que es nuestra esencia. Ese es el despertar espiritual, y vamos a las 6 señales. Estate súper atento, porque como te digo, si tienes 3 o más es que claramente estás despertando espiritualmente. Vamos allá. Venga, vamos a las 6 señales. Las 2 primeras, y como te digo, son señales que muchas veces pasan desapercibidas. La primera de todas, estar viendo este vídeo. Si estás viendo este vídeo, ahora entre los millones de personas que hay en el mundo, miles de millones de personas en el mundo que jamás llegarán a este vídeo y que jamás llegarán a un vídeo de despertar espiritual, si tú ahora estás viendo este vídeo, es porque o estás ya en el camino o estás justo para empezar en ese proceso de despertar espiritual. Porque si no, créeme que este vídeo no te hubiera llegado. Si no, créeme que no te sentirías interesado ni por el título que has visto, ni por la carátula, ni estarías viendo este vídeo. Por lo tanto, si tú estás viendo ahora este vídeo, posiblemente estés en el proceso o de despertar espiritual o estés justo empezando. Luego, otra señal muy clara también y que pasa desapercibida: cuando uno tiene un golpe duro en la vida y reacciona. Hay 2 maneras de... todo el mundo tarde o temprano tiene golpes duros en la vida, ¿eh? Nadie es exento de tener golpes duros, pero hay personas que no reaccionan, que quiere decir que
echan pelota fuera, como decimos en España, que no asumen responsabilidad, dicen, vale, he tenido este problema de salud, qué pobre desgraciado que soy, que me ha tocado a mí, o he tenido esta separación, o he tenido ya 10 parejas y nadie me entiende, fíjate, pobrecito de mí, o pobrecita de mí. Tienen golpes duros en la vida y no reaccionan. Entonces hay otro tipo de personas que tienen golpes duros en la vida y reaccionan. Dicen, bueno, a ver, vale, quizás a lo mejor no ha sido responsabilidad mía lo que me ha ocurrido 100%, pero ¿qué podría haber hecho yo? Quizás puedo empezar a ver la vida de otra manera, quizás puedo empezar yo a sanar cosas para no atraer ese tipo de cosas a mi vida. Aquí hay una reacción. ¿Y qué es nuestra esencia? Dándonos un golpe fuerte diciendo, que no estás en casa, vuelve a casa. Por lo tanto, si tú has tenido un golpe duro en la vida, sea un fallecimiento de un familiar que no aceptaste el bien al principio, sea una enfermedad, sea una separación traumática, si has tenido un golpe duro y has reaccionado, es que estás despertando espiritualmente. Así es como yo entré en Reiki. Por eso te digo, para mí Reiki es una maravillosa herramienta, no solamente como terapia, sino si se profundiza en ella como despertar espiritual, porque yo estaba en una situación en mi vida donde tuve un problema importante de salud. Al principio no reaccioné, estuve un mes que no reaccionaba, que decía, ¿por qué a mí? Pero luego empecé a reaccionar, y la práctica diaria de autorreiki, las prácticas del Reiki tradicional japonés me fueron ayudando para cada vez más ir despertando espiritualmente. Así que señal una, si estás en este vídeo, en muchos números de que estés empezando en el proceso, en el camino de despertar, y número 2, si has tenido un golpe duro en la vida y has reaccionado. Vamos a la siguiente. Genial, vamos a la 3 y a la 4. La 3, pierdes interés por cosas que antes o te gustaban o te apasionaban. Es decir, hay algo que te gustaba mucho o te apasionaba mucho y has perdido el interés por ello. Pueden ser muchas cosas, pueden ser comida. Yo, por ejemplo, cuando empecé, una de las cosas que tuve de manera muy abrupta es dejar de comer carne. Hubo un momento yo comía mucha carne y era oler la carne y me daban ganas de vomitar. No quiere decir que eso te tenga que suceder a ti, a lo mejor te sucede otra cosa, pero a mí me gustaba mucho la carne y pasé de que me gustara mucho a vomitar casi simplemente de olerla. Y no te exagero, te digo vomitar. Luego, por ejemplo, a mí el fútbol me apasionaba. Yo era socio de un equipo de fútbol, iba al campo, veía todos los partidos, no me podía perder absolutamente ningún partido y de pronto empecé a perder interés. ¿Qué quiere decir? ¿Que hoy no me gusta el fútbol? Sí, de vez en cuando puedo ver un partido, tiene que ser un partido muy interesante y no voy a dejar de hacer otras cosas que me interesen por el fútbol. No voy a dejar de hacer mi práctica, no voy a dejar de compartir contenido contigo, no voy a dejar de hacer muchísimas otras cosas que tengo como prioridades antes que el fútbol. Por lo tanto, pierdes interés en muchas cosas que te apasionaban y tus prioridades van cambiando. Decidme, chicos, chicas, si os ha pasado con algo esto. Si estás en la formación de Reiki en tu vida, pon Soy Reiki en tu vida y dime si te ha pasado desde que empezaste con la escuela a practicar y aprender Reiki. Dime si desde que te ha pasado, desde que empezaste, qué cosas han perdido interés para ti. Vale, así que venga, vamos a la siguiente. 4. ¿Te sientes bien con tu práctica de autorreiki? Hay cosas que han perdido interés y otras que han ganado. Por ejemplo, la práctica de autorreiki. Estás haciéndote autorreiki y dices, wow, qué bien que estoy, qué bien me siento. ¿Por qué es esto? Antes te decía, normalmente en el día a día nos movemos por el ego o por el mundo físico, ¿vale? Y de vuelta a casa, que te he puesto la metáfora antes, es la esencia, tu ser. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a practicar autorreiki, el ser y la esencia se ponen muy contentos. Por lo tanto, el hecho de que cuando estás practicando te sientes bien, quiere decir que estás muy cerca de tu esencia y estás también despertando espiritualmente. Así que cuando, digamos, agarramos la práctica y la hacemos de una manera, sí que al principio cuesta coger el hábito, pero una vez has cogido el hábito y la haces de aquella manera, que es que te sientes también haciéndola, es una clara señal de que también estás en el camino de despertar espiritual y estás avanzando. Vamos a las siguientes. Muy bien, 5 y 6. Y luego te voy a dar una extra y te voy a hablar de por qué hay personas que en este camino se quedan al principio o muy poquito o avanzan muy poquito y otras personas que avanzan mucho más. Entonces, la 5, señal que puede ser que estés despertando espiritualmente, es cuando aumentas la sensibilidad.
Si por ejemplo ves que empiezas a aumentar la sensibilidad en las sensaciones de las palmas de las manos, cuando te estás haciendo el autorreiki o cuando le haces a otra persona, ves que te estás volviendo más sensible con según qué cosas, es que también posiblemente estés despertando espiritualmente. Entonces la sensibilidad aquí también incluye a veces, como te digo, pues según qué tipo de sensibilidad o cosas que antes no sentías o que podías percibir, que aquí es donde te digo que a veces la gente se pierde mucho, ¿no? Porque sí que puede ser una señal también de despertar espiritual, pero luego vas a ver que no es lo esencial dentro del despertar espiritual, pero puede ser una señal también. Y la sexta, muy interesante, empiezas a tener cierto pasotismo. Déjame que te explique. Pasotismo, sabes, supongo lo que es que ya no le das tanta importancia según qué cosa. Yo tengo, por ejemplo, alumnas que me dicen, Javier, es que me dicen que me he vuelto pasota. Y no te has vuelto pasota. ¿Cómo te has vuelto? Que antes te preocupabas por todo y ahora no le das tanta importancia a prácticamente nada. Antes cualquier pequeña cosa, cualquier granito de arena te hacías una montaña y ahora ante una montaña la conviertes en un granito de arena. Con eso no quiero decir que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a tener desafíos, pero los desafíos ya no son tan desafíos para ti y bueno, dices, confías, que hay gente que lo percibe como pasotismo, pero no, es confiar. No tenemos que estar todo el día preocupados, no tenemos que estar todo el día con miedo, todo el día desconfiando del futuro, de qué va a suceder. Así que cuando hay, entre comillas, cierto pasotismo, y cuando digo pasotismo no digo irresponsabilidad, una cosa es que no te preocupes por todo y otra cosa es que seas un irresponsable. Aquí te estoy hablando de un pasotismo no irresponsable, sino que no se preocupa prácticamente por todo. Vamos a la parte final que vas a entender lo que te digo, por qué algunas personas despiertan mucho y se elevan y otras se quedan en la superficie. Vamos. Muy bien, y una última que te quería dar aparte de la sexta, que también es una señal de que estás despertando espiritualmente, que tú estás empezando a cambiar y tu entorno se está empezando a ajustar también, se está empezando o bien a cambiar o bien a alejarse de ti, empiezas o tú a alejarte de ellos. La cuestión es que empieza, ¿por qué? Porque empieza a haber una diferente vibración y hasta el momento habéis sido vibraciones iguales. Y si hay un cambio de vibración, ese cambio de vibración en el tiempo es difícil sostenerlo. Por lo tanto, o una persona cambia de vibración o se terminarán alejando. Así que cuando empiezan a haber cambios en tu entorno, ajustes en tu entorno, es una señal también del despertar espiritual. Entonces, a lo que te quería comentar ahora, ¿por qué unas personas se quedan en la superficie y otras profundizan? Porque hay que entender que el camino de despertar espiritual es un proceso. Dentro, por ejemplo, del Reiki tradicional hablamos de que Mikao Usui llegó al estado de Satori, que sería el máximo estado de realización, el estado de iluminación que le llaman también, cuando tenía 58 años. ¿Pero qué fue? ¿Una casualidad? No, fue de que ya llevaba desde muy joven trabajándose mucho interiormente, había estudiado mucho, había viajado en aquella época de Japón, había viajado a Occidente, había viajado a China a estudiar, había viajado, según dicen, a Estados Unidos, había viajado a muchos lugares para aprender y había estado muchos años practicando y llegó al estado de máxima realización a los 58. Entonces, es un proceso y hay gente que no entiende que es un proceso que hay que transitar. Entonces, ¿por qué unas personas se quedan en la superficie y otras profundizan? Primero también porque unas se dejan influir por el entorno. Imagínate, tú tienes claro que quieres ir hacia un lugar y empiezas a caminar hacia ese lugar, pero todo tu entorno o parte importante de tu entorno empieza a cuestionarte lo que estás haciendo y tú a lo mejor de entrada, aunque te lo cuestionen, siguen, pero llega un momento que empiezas a tener dudas y te dejas influir, te dejas embullir otra vez por tu entorno o por tu anterior manera de proceder o por tus hábitos anteriores. Por lo tanto, sí has empezado a despertar espiritualmente, pero te has quedado en la superficie. Y luego también esto lo he visto muchísimo, sobre todo en el Reiki, personas que se quedan en la superficie, que se pierden en las capacidades extrasensoriales, en eso, a ver cuánto siento, a ver si veo esto, a ver si percibo aquello, a ver si visualizo luces de colores, a ver si no sé qué. Y déjame decirte que eso es el ego queriendo tener experiencias. La esencia no necesita de ninguna experiencia, necesita de ser.
necesita de estar, necesita de presencia, ¿vale? Entonces, cuando alguien, no te digo que esto esté mal, lo que te estoy diciendo es que no hay que perderse en esto, porque tenemos peligro de quedarnos en la superficie, solamente en los fuegos artificiales, como le llamo también. ¿Y quién profundiza? Quien de verdad se compromete en el proceso. No en un día, no en 2, no en 3, no en ver unos cuantos vídeos y ya está. Por eso yo os digo que profundicéis en las enseñanzas. Si estás en Reiki en tu vida, te comento siempre que estos vídeos que estamos viendo son simplemente un complemento, que lo realmente importante son todos los vídeos del área de miembros, todas las prácticas que te recomiendo, hacer el nivel 1, el nivel 2, 3, maestría y profundizar de verdad, porque cuando uno profundiza en ese proceso, se compromete en el proceso, es cuando va a haber mucho más despertar espiritual. Así que compromiso en el proceso. Bueno, chicos, chicas, decidme por favor si hay una o varias de las 6 que te has sentido identificado, de las que hemos estado viendo, anótalo ahí. Si estás en la formación de Reiki en tu vida, sigue exprimiéndolo todo, y si todavía no lo estás, te voy a dejar por ahí el enlace para que puedas formarte desde cualquier parte del mundo, puedas aprender nivel 1 y nivel 2, sabes que estamos dando la formación también online. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! Cuando encontré la página, cuando empecé a ver los libros, lo primero que hice fue los 5 libros, de una vez, venga, voy a disfrutarlos. Empecé a leer, y cada vez que me sumergía en Domina tu energía, decía, esto es lo que he buscado toda mi vida, es lo que he querido tener dentro y que ahora tengo la opción de encontrarlo, de seguir ese camino. Pues a la escuela de Reiki en tu vida, y de aquí no me saca nadie ya. Es una experiencia que día a día me mejora, me va dando metas para superar, y eso es lo que busco en mi vida, siempre superación.